¿terminó siendo la salida, el desalojo, la palabra que le querramos poner, como lo habían arreglado? A ver, hubo una mesa de diálogo que funcionó hasta ayer a la tarde. En esa mesa de diálogo, déjame corregir a quien estaba recién haciendo la nota, hubo un relevamiento que se hizo hace una semana atrás, que estuvieron como veedores el CELS y el CERPAG, y que allí lo que se dijo es que había 1.450 familias, casi 4.500 personas. Entonces, sobre esa base se comenzó a trabajar y en el día de ayer realmente quedamos muy sorprendidos porque el ministro Larroque planteó que a pesar de que se había comenzado a acordar la salida pacífica, o sea, no esta barbaridad que sucedió esta madrugada, sino una salida pacífica, dijeron que bueno, que ya no había tiempo y que entonces no estaban dispuestos a continuar el diálogo y que por lo tanto se iba a dar este desalojo. A ver, me dijiste la mesa de diálogo funcionó bien, fuiste que funcionó hasta ayer. Exacto. ¿Funcionaba bien? ¿Era fluido? ¿O teníamos que sacar con sacacorcho cada cosa? Tuvo sus momentos, ¿no? Porque en realidad una de las primeras controversias fue precisamente la cantidad de gente que había viviendo en la toma. Y el ministro de Larroque se encargó de decir que había 150, 200 personas, y este relevamiento con estos veedores, hecho por el propio gobierno provincial, acompañado por los delegados y las delegadas y las organizaciones, dio los números más cercanos a lo que estábamos planteando. ¿Podría llegar a haber algún error entre el concepto de familia o personas? ¿Pensás? No, porque en viste realidad... que 735 familias. No. El censo claramente dijo 1.450 familias. Y que eso tenía en cuenta alrededor de 4.500 personas. Claro. Sí. Quería preguntarle algo a Silvia, a propósito de esto que ella señala, porque lo que están contando las autoridades de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con todo un trabajo que se fue haciendo y bien lo relataba recién ella en esa mesa de emergencia. Los números claramente son diversos y hay una controversia. Ahora, lo del tema de la falta de tiempo tenía que ver con una decisión de la justicia. ¿Cómo se lo planteó a ustedes la provincia de Buenos Aires en términos de que el desalojo tenía que realizarse antes de finalizar el mes de octubre por orden de la justicia? Sí, también está claro que la situación en Guernica era una situación de un montón de familias con muchísimas necesidades y eso ustedes han ido a hacer notas y lo han podido ver. La realidad es que a esto a veces hay que buscarle otras vueltas, otras salidas, porque realmente son familias con muchas necesidades. De hecho, en este momento todavía se están reubicando familias en algunos de los alojamientos precarios porque han quedado totalmente en la calle, no tenían efectivamente a dónde ir. Y entonces estamos entre las organizaciones buscando a ver dónde van a pasar la noche. Sí, y no nos olvidemos de los chicos, que es lo más importante en este momento. Y bueno, me imagino que debes haber tenido contacto directo con ellos. Contanos cómo lo están viviendo. Mira, el operativo no es cierto que empezó de día. Empezó cuando todavía había oscuridad. Sí. Había familias que estaban durmiendo, ¿sí? Y había chicos que estaban durmiendo. Nosotros fuimos trabajando cuando vimos que se venía el desalojo porque empezamos a tomar conocimiento por información que nos decían que estaban efectivamente preparando el desalojo. Empezamos a ir a las casas a plantear que se venía el desalojo. Y la verdad es que muchas familias se quedaron ahí con sus niñas y durmiendo. Y cuando esto empezó de noche. El clima tampoco ayudaba. Sí, el clima, hoy el clima no estaba lloviendo, era realmente un día, fue un día lindo, digamos, pero el problema de esto es que se empezó en horas de la noche y que realmente, bueno, imagínate lo que sucedió cuando empezaron a entrar los efectivos por el campo, a empezar a hostigar a las familias, que bueno, que realmente en ese momento fue un desbande. Yamil, buenas noches. Muchísimas gracias una vez más, te saludo. Digo, acá volvemos, ¿no? A tener el tema del choque de derechos. Entonces, acá, el choque de derechos, ¿no? Es la cuestión, como veníamos diciendo, el choque entre el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna, ¿no? Claro. O el derecho a... Es que no hay un choque de derechos, digo. Bueno, por un lado, es que no hay un choque de derechos. Desde lo teórico. No, es que no, porque ahí hay una falsa igualdad que plantean los referentes de izquierda, que dicen, es tan válido el derecho a la vivienda como el derecho a la propiedad privada. Y no es cierto, uno no puede despojar al otro de una propiedad porque yo no tengo algo.
Digo, así no funciona nuestro plexo normativo, así no funciona el Estado de Derecho en Argentina. Entonces, lo que hay acá es un grupo de personas que consideran que están en condiciones de subvertir el orden institucional, de imponerse sobre los otros, de imponer lo que ellos consideran que es correcto por medio de la fuerza o por medio de una imposición. Entonces, por un lado hay que reconocer la legítima necesidad de las personas y que para eso el Estado tiene una multiplicidad de herramientas, y otra cosa es que para tratar de satisfacer esa necesidad se recurra a un medio ilícito. Ahora, Yamil, y ni los contribuyentes, ni ningún particular tiene la obligación de soportar un acto de imposición para que alguien satisfaga sus derechos. Yamil, teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta la presencia de un delito en esto que vos estás señalando, ¿por qué pensás entonces que el Estado llega hasta esta instancia para recién plantear un proyecto de hábitat, de territorio, la posibilidad de entregar subsidios y de que se construyan viviendas en torno a un gran proyecto que son casi 200.000 millones de pesos? ¿Por qué hay que llegar a esta instancia? ¿Qué es lo que falla antes? Dos cosas, mala praxis y especulación política. O sea, en una provincia donde el peronismo ha gobernado durante prácticamente los últimos 50 años de manera continuada, salvo por algún oasis de gobierno ahí, que tampoco el gobierno anterior, el de María Eugenia Vidal, logró dar solución a esta problemática. Que además, como lo vimos hoy en Twitter con varios funcionarios vinculados al gobierno, llorando, lamentándose, rasgándose las vestiduras por la aplicación del derecho, el problema que tienen es que están entrampados entre no poder gestionar de manera efectiva para resolver estos problemas y al mismo tiempo, si hacen cumplir el derecho, sus propios militantes se le vuelven en contra. Entonces tienen un problema por partida doble. Son malos gestionando y aparte son culposos a la hora de aplicar el derecho. Hablando de subsidios, ¿de cuánto estamos hablando para repasar y para la gente que no lo sabe? 300.000 pesos en 6 cuotas de 50.000 pesos es más o menos lo que se estaba ponderando. Sí. Va a haber una cantidad de diferencias porque digo, esto va a ser muy importante que se determine. ¿Quiénes son los que van a ingresar en ese subsidio, el de los 300.000 pesos en esas cuotas? ¿Y quiénes van a entrar en otros formatos? Porque, a ver, en ese plan de suelo, vivienda y hábitat, que tiene esta previsión de casi 200.000 millones de pesos que contábamos recién de la provincia, hay como inversión programada la construcción de 33.600 viviendas, el desarrollo de 85.000 y más lotes con servicios, 18.000 mejoras habitacionales, 507 proyectos integrales de urbanización de barrios populares, con lo cual, digo, va a ser dificultoso detectar quiénes son los que efectivamente se van a ver beneficiados con esta posibilidad, la de tener un terreno que se va a definir por las decisiones que tome ese equipo que se va a armar para ver en qué condición está cada familia y dónde van a estar ubicadas esas familias. Va a ser un gran dilema. Silvia, ¿arreglaron cómo será el control de la gente que va a poder obtener este subsidio? Mira, lo que se fue trabajando estas últimas semanas era que se iba a trabajar sobre la situación de la familia, se iba a hacer un informe, se iba a verificar que efectivamente no tuvieran otra propiedad, o sea, iba a hacerse un trabajo que hasta el día de ayer, vuelvo a insistir, se venía preparando para poder efectivamente, creo que hay que aplicar el derecho desde todas las perspectivas, ¿no? Porque convengamos de que también quienes hicieron la denuncia para realizar el desalojo, hay algunos de quienes dicen ser titulares de tierras que no tenían la titularidad de la tierra. Hay que también contemplar que el Bellaco Sociedad Anónima, que es quien hace el emprendimiento inmobiliario, estaba también en deuda con el Estado, porque también hay que recordar que hay una ley que es la 14449, que está vigente hace 7 años en la provincia de Buenos Aires y que nadie se preocupó por aplicar, donde precisamente cuando hay un negocio inmobiliario de esta magnitud, tiene que hacer una contribución al Estado que Bellaco nunca hizo, o sea que también estaba en una deuda con el Estado, que tiene que ver con el 10% de la tierra que respecto a la construcción que hace en ese predio. A ver, esas tierras entonces iban a ser para un emprendimiento inmobiliario, pero ¿cuánto hace que no tienen ningún emprendimiento? Que no se ha puesto una... Viste que en las construcciones primero se pone, bueno, se alisa, se pasa, se hace algo. Precisamente la ley plantea que si esos espacios urbanos están baldíos durante un determinado periodo de tiempo, el Estado debe intimar a esos dueños para que vendan porque hay un déficit habitacional impresionante. Se puede intimar. Se lo puede intimar, está reglamentado por ley. Digo, si vamos a aplicar la ley, apliquémosla en toda su dimensión, que es lo que no viene sucediendo y por eso estamos en lo que estamos hoy. Nosotros no estamos de acuerdo
con este tipo de subsidios, porque en realidad los subsidios son parches. Es como cuando uno dice hace falta crear trabajo y crean planes sociales, ¿no? No, claro, Entonces, está bien. realmente es un parche que está tapando así, tratando de tapar el sol con, no sé, con un dedo, porque en realidad lo que hay que hacer es pensar que estamos en un territorio, en un país donde tenemos un territorio extenso, gran cantidad de tierra, que realmente podría ser un plan de vivienda, no solo para los sectores más pobres, también para la clase media, para los trabajadores y trabajadoras. Es un plan a largo plazo y eso, igual. ¿Qué plan proponen no ustedes? necesariamente tan a largo plazo. Sí, si realmente, vuelvo a decir, hace 7 años que esa ley está vigente en la provincia de Buenos Aires, está durmiendo en un cajón y nadie se ha preocupado. Digo, porque a ver, los que pagan alquiler, la verdad que no creo que estén muy bien hoy, ¿no? El problema es que con estas familias o pagan el alquiler o comen. Y entonces, ante esa disyuntiva, lo que hoy está sucediendo es que hay cada vez más tomas en la provincia de Buenos Aires, que hay familias girando de una toma a otra, porque eso es lo que pasa. Las familias que se fueron hoy de Guernica, ¿a dónde van? Una parte están tratando de buscar un lugar donde pasar la noche. Por eso lo más y probable es que muchas van a acepten el pasar la subsidio. noche en la calle. Digo, porque esto hay que decirlo también. Muchas van a pasar la noche en la calle. Sí. A ver, y tal vez con la posibilidad de volver al predio. Volvemos allí donde está Fernando Moreno. Fernando. Exactamente, sí, Nacho, aquí estaba escuchando lo que decían. Bueno, por acá, en este momento no hemos visto vecinos que hayan querido retomar la ocupación del predio, pero bueno, sí, hemos visto muchísima policía. Ahora ahí podés ver seguramente uno de los móviles a los que recién hacíamos mención de la Dirección de Caballería. Serán unos 20 efectivos más o menos que cada móvil de estos tiene, ubicado a unos 150 o 200 metros más o menos de distancia, depende del lugar donde uno se encuentre. Lo que era este predio, como había sido loteado, como había sido parcelado, quedó nada más que algunos palos de testimonio y algunos cables o algunas sogas para delimitarlo. No mucho más que eso, y algunas chapas retorcidas, algunas maderas rotas, quebradas, de lo que habían improvisado como vivienda los ocupantes de este predio de Guernica. Ahora los vecinos por lo menos no se han acercado hasta el perímetro de este predio. Sí, hemos conversado recién con algunos de los vecinos que decía que tenía, bueno, sus hijos que estaban acá en la ocupación y que necesitaban vivienda. Fernando. Bueno, gran parte de las personas que estaban acá han sido censadas, seguramente después... Sí, te escucho, Celes. Lorena habla. Fer, quería consultarte algo que venimos viendo a lo largo de todo este tiempo. Perdón, sí. ¿No? De todo este tiempo que duró la toma, alrededor de 15 días aproximadamente, esta toma de los terrenos de Guernica. En algún momento tuvimos la oportunidad de saber que había delegados, que había representantes, que había abogados incluso que representaban a algunas de las familias así presentes, muchos de los cuales fueron con las mejores intenciones a ver si lograban ubicar un espacio para poder criar a sus hijos. Te pregunto concretamente, ¿se sabe quién está detrás de estas tomas? ¿Hay alguna investigación que se haya hecho para detectar a estas personas que finalmente son las que habilitaron la posibilidad de que muchísimas familias se instalaran allí? Mira, Lore, esto depende mucho del lugar político que vos te quieras parar. Hay distintas versiones. De una parte se culpa a cierto movimiento, del movimiento contrario se culpa al opuesto. Es decir, el juego de la política en la peor de las versiones, ¿no es cierto? La versión que juega con la necesidad de la gente, que juega con la esperanza justamente del pueblo. Por eso es como muy difícil tratar de determinarlo. Sí, por supuesto, nosotros fuimos testimonios, por lo menos nos contaron muchísimas de las versiones de esta que te estamos hablando. Algunos culpaban a un sector de la política del lugar, culpando a algunos concejales o intendentes. Algunos otros decían que no, que eran la contrapolítica, pero bueno. En definitiva, ¿quién es el responsable de que los vecinos hayan tomado esta toma? Lo tendrá que determinar la justicia, seguramente. ¿Funcionaron los resortes, Yamil, en esta oportunidad? ¿Cuáles resortes? Y los que, a ver, hay un evento de una toma, hubo una mesa de diálogo, como contó Silvia, se cortó, estuvo ahí a regañadientes, el Estado hace una negociación de subsidios, hubo gente que no, hubo gente que sí.
¿Cómo reacciona? ¿Reacciona bien? ¿Reacciona No, rápido? Reacciona mal, reacciona tarde. De hecho, la razón por la que se termina cayendo en esto es porque el problema sobre la cantidad de personas que estaban en las tomas es porque se arrancó con una situación y cada vez que censaban o controlaban aparecían más personas. ¿Por qué? Porque efectivamente había distintas organizaciones, no vamos a individualizarlas, pero basta mirar las fotos y las selfies y los videos en redes sociales para ver quiénes estuvieron ahí poniéndole el cuerpo y la política al asunto. Y esas personas promovieron una afluencia de personas hacia las tomas. Bueno, que pasa a- siempre así también. Bueno, es justamente por eso que este tipo de intervenciones son muy difíciles de que prosperen, porque si en definitiva no hay manera de limitar la afluencia de personas hacia un terreno, ¿cuál es el límite para la intervención del Estado? Digo, justamente la señal que uno genera es métanse todos acá que se van a llevar un lote, un subsidio. Ahora, Yamil. Yamil, Perdón. ¿qué haces con las personas que hoy, ahora, 22:30, están en la calle? A Porque ver, a esas personas hay que darle una solución hoy, Creo que no hay que- ayer creo- ni mañana, Creo hoy. que hay que separar las políticas públicas reactivas de la planificación o las respuestas concretas. Digo, ahora hay una situación crítica donde un grupo de irresponsables promovieron que una serie de familias se instalaran en un predio sin condiciones para ser habitadas, con una precariedad jurídica supina, y además, como son mercaderes de pobreza, se rasgan la vestidura diciendo qué mal que los hayan desalojado cuando no había otro fin probable posible. Ahora, distinto es, porque aparte recién Sarabia muy acordemente planteó todo el marco normativo que se está incumpliendo o que podría haberse invocado, y con su conocimiento jurídico podrían haber presentado un amparo colectivo, podrían haber planteado cautelares, es decir, se pueden hacer las cosas dentro de la ley o fuera de la ley. Dentro de la ley, si quieren como abogado, encantado los asesoro. Ahora, fuera de la ley, que es lo que hicieron en este caso, está perfecto que el Estado le ponga un límite. Yamil, vos hablaste recién de presencias, incluso hablaste de políticos presentes. ¿Podemos pensar que esto es fuego amigo y que hay detrás otra intencionalidad que en el medio deja vulnerable una vez más a mucha gente que verdaderamente necesita un lugar donde vivir? No creo que sea fuego amigo, creo que hay ciertos actores de la política que son mercaderes de pobreza, que aprovechan y explotan la vulnerabilidad de las personas para hacer política. La vimos a Manuela Castañera, vimos al Polo Obrero, vimos a Barrio de Pie. Digo, me parece que hay un conjunto de personas que tienen una forma de construir políticamente que lamentablemente en lugar de buscar soluciones de fondo, buscan visibilizarse a partir de las necesidades de las personas. Silvia dice que no, ¿eh? Bueno, está bien, Y lo que no, Silvia. porque en No puedo realidad dejar de estamos mirar planteando justamente que la cara de queremos, hay Silvia. una ley que debe cumplirse. Bueno, presentá un amparo, no vayas a cometer un delito. No fuimos nosotros a cometer un ¿Cómo delito, no? lo que Fuiste fue ante la partícipe de un delito. situación, Tu ante la organización fue situación, cómplice de un delito. ante el hecho. Porque, Pero, a ver, ¿qué nosotros hecho? no promovemos las tomas. Ante el hecho No, que Silvia. está sucediendo, ¿sí? Por- Lo que hacemos nosotros es ir a asistir a las familias. Lo que vos de planteaste ninguna es manera. lo mismo que si alguien chorea y hay un grupo de vigilantes que va y lo lincha. Vos dijiste, como el Estado no cumplió con sus obligaciones, nosotros fuimos, o sea, la gente fue y No tomó y dije nosotros fuimos a eso, acompañar. no dije eso. Estás Es un tergiversando, linchamiento. estás Es lo mismo que estás tergiversando lo que yo planteando. planteé. Es lo Yo que lo que dije es, hay una dificultad de acceso al hábitat. Correcto. Está reconocido por una ley provincial Bien. que está durmiendo en un cajón hace 7 Presentás años. amparos. Esa ley no está siendo ejecutada. Presentás Y amparos. todos los datos que nosotros estamos observando es el deterioro de la situación económica de las familias. Estamos en medio de una cuarentena, producto de una pandemia, la gente está cada vez peor, ¿sí? Y hay un montón de familias que venían pagando un alquiler y que no lo pueden seguir pagando En porque un tienen terreno que sin comer. servicios públicos La expuestos realidad, a la intemperie, la realidad, no ayudás a que estén ni más seguros ni menos expuestos a la Pero problemas de ¿sabés qué salud, pasa? ni tampoco la vulnerabilidad extrema que con tu justamente hay que actitud, solucionar. con tu actitud No, al dejemos que contrario. esto Para suceda, nada. dejemos que haya cada vez más familias en la contrario. calle y nosotros lo que estamos No. planteando ante una situación tan crítica como esa es asistirlos y No, reclamar eso no al es Estado asistirlos. que de una vez Silvia. cuesta. Tirarlos a un terreno no es asistir. Nadie los Bancame, tiró. Yamil. Y Sí, disculpame una cosa, Sí, claro. él acaba de decir que había menos gente, había más gente. Yo lo dije, lo el dijo- primer lo dijo el censo gobierno, que lo dije hizo yo, el lo dijo el gobierno de gobierno. la provincia de Buenos Aires dijo que había 1.900 familias y el segundo censo dijo que había 1.450. A ver, Así O sea que se fue discúlpame. gente de la ante este reclamo, Sí. Lorena, lo que leíamos hace un ratito, Sí. que es información que tenemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿Cuál es el plan? A ver, es uno de los proyectos que ya estaba presentado por el ministro, perdón, por el gobernador Axel Kicillof y acompañado obviamente por el ministro Andrés Larroque. Pero ese plan hay que ver cómo van a ingresar estas familias
a la posibilidad de acceder a alguno de esos proyectos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice tenemos para ofrecerles. Porque una cosa es la construcción de una vivienda, empezando con estos subsidios de 50.000 pesos, en total 300.000, que habrá que visibilizar porque de verdad que no está claro cuáles van a ser los terrenos ni quién los va a promover. ¿Cuáles van a ser los que van a ingresar, por ejemplo, en un Procrear? Porque se va a tener en cuenta la vulnerabilidad de esas familias. ¿Y de qué manera se le va a asegurar a esa gente que efectivamente van a poder tener una respuesta? Esta pregunta para Silvia. ¿Tienen algo firmado? ¿Hay algo que efectivamente las familias hayan firmado con la provincia? Mira, hubo un conjunto de familias que se les ofrecieron algunos subsidios que firmaron, según esa información no lo tenemos nosotros, información del gobierno de la provincia que dice que primero dijeron que eran 650, ahora dicen que son 720, una cosa así, pero la realidad es que muchas de esas familias firmaron ese papel y luego volvieron al predio, porque no tienen a dónde ir, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros le dijimos al gobierno provincial en esa mesa de diálogo, que esa política la verdad que no servía para nada, porque sacás una familia de un lote que después vuelve, o sacás una familia y cuando se desocupa ese lote aparece otra familia que también tiene necesidad. Bueno, realmente no era la respuesta. La respuesta para nosotros tiene que ser una respuesta integral, un análisis de la situación, de cómo está viviendo esa familia y por qué llegó hasta ahí. Porque la realidad es que muchas de esas familias, efectivamente, no es que nadie trabaja. Muchos van, trabajan, vuelven. El problema es que no les alcanza hoy para estar pagando un alquiler y tener que comer. Claro, la inmediatez, a eso nos referimos. Hay una fecha donde el subsidio, por ejemplo, que les pagarían a las familias, ¿hay una fecha estipulada? A eso me refiero. Mirá, en realidad no hay nada. O sea, hay anuncios, no hay nada. Por eso hay que anuncios que han hecho. Creo que fue importante que el gobernador Kicillof se hiciera cargo del déficit habitacional y planteara por lo menos un programa, aunque nosotros tengamos críticas sobre eso, pero bueno, es importante por lo menos que se haga visible y que lo tomen como política pública. Pero la verdad es que en este punto donde estamos, nosotros veníamos trabajando muchísimo hasta ayer para que efectivamente esto tuviera otra respuesta que no fue la de hoy a la madrugada. Y bueno, y la verdad es que nos quedamos con un relato. Porque cuando vamos a lo concreto, todo eso que se había pensado de cómo poder evolucionar, cómo que esas mismas familias trabajaran en sus propias viviendas, trabajaran en poner los servicios para esas viviendas, trabajar todo el conjunto de las problemáticas que había en ese predio, bueno, esto se rompió de esta forma que creo que es la peor respuesta que pudimos haber tenido. ¿Lucrecia? Sí, que preguntarles a los dos en realidad, que desde sus posturas, ¿cuáles piensan que es una forma inmediata, un poco en la línea de lo que preguntaba Carlos, para estas personas que están en extrema vulnerabilidad de realmente acceder a una vivienda digna? ¿Cuáles son las propuestas que tienen cada uno de ustedes? Yamil. Ok. Primero y principal, creo que hay que separar lo inmediato de lo inmediato. Digo, lo inmediato está claro que asignar un subsidio habitacional para que no estén en un lote sin servicios públicos esenciales, sin la posibilidad de garantizar que si llueve no se le inunda la casa. Digo, y en ese sentido, lo que el gobierno está proponiendo de, al corto plazo y en el mientras tanto, procurar la forma para que esas familias, o todas las que estén en alguna situación de vulnerabilidad, puedan acceder a un techo, me parece que es una solución que sirve siempre y cuando haya un horizonte hacia adelante, y ahí sí tomo lo que planteaba Silvia. Ahora, la manera de resolver de manera sustentable esto tiene que ver con generar un mercado de capitales, por lo menos asignado a esta problemática de manera inteligente. Hay un montón de fondos en Argentina que están parados, que perfectamente se podrían asignar a un fideicomiso de desarrollo de vivienda, donde se le haga un préstamo social a las familias que puedan repagarlo con una cuota, con trabajo, con servicio social, con distintas formas que se podrían ir instrumentando caso a caso, articulando con organizaciones sociales, pero eso implica, entre otras cosas, dejar de atacar a la propiedad privada, que es el sustento del capital. Es decir, hay que hacer un cambio de paradigma para poder darle una solución a este problema. Lamentablemente, quienes creen que la manera de resolver este problema es destruyendo la propiedad privada, no entienden que lo único que hacen es seguir cavando una fosa de la cual no salimos más. Hay que justamente proteger los derechos de propiedad, garantizarlos, generar derechos de propiedad en cabeza de cada una de estas personas que hoy por hoy no tienen nada, y que el Estado pueda articular un plan financiero inteligente que se puede hacer sin ningún problema, y fondos para hacerlo hay. Mira, nosotros creemos de que en este país, lamentablemente, el sector privado y los sectores que tienen más recursos han demostrado, y sobre todo en esta última pandemia, que no están dispuestos a hacer su aporte para que efectivamente la sociedad progrese.
lamentablemente, porque muchos de los casos de los countries de la provincia de Buenos Aires no han hecho declaración jurada de lo que han construido, no pagan sus impuestos, no incumplen con la ley 14449, que es la que los obliga a hacer un aporte de esas tierras para generar vivienda, el acceso a la vivienda justa. Lamentablemente, creo que los empresarios solo miran la parte cuando a ellos les conviene, la ley cuando a ellos les conviene. Y cuando a ellos no les conviene, entonces la ley la dejan de lado. Evaden, fugan capitales y, hacen lo que hacen también como cuando estuvieron en el último gobierno, realmente, haciendo sus negocios. Y lamentablemente, de esta forma no podemos pensar un país ni a mediano ni a largo plazo. Y las consecuencias son estas, que hay un montón de sectores que hoy, en este contexto, vuelvo a insistir, en esta pandemia, en este contexto de cuarentena, un montón de gente que le está poniendo el hombro a esto, que la verdad que cada día vive peor, económicamente hablando, y hay otros sectores que se han enriquecido un montón y que ni siquiera están dispuestos a pagar el impuesto a las grandes fortunas, que es una de las cuestiones que en muchos países, incluso Chile, de países europeos, hoy se está planteando que hagan ese tipo de aporte porque se han enriquecido durante este tiempo. No es que la han pasado mal y se han deteriorado en su calidad de vida como nada ha sucedido a la mayoría de los habitantes. Tenemos conexión directa desde Guernica. Fernando, ¿tenés novedades? Sí, bueno, aquí estamos, ¿no? En lo que quedó de la toma de Guernica, este terreno que ha sido desolado, ¿no? Bueno, no quedó nadie de las personas, de las familias que vivían aquí. Si bien es cierto que muchas de las familias no estaban durante la noche, recordemos, es un lugar que no tiene ningún tipo de servicios, que carece de todo tipo de infraestructura y que las personas que sí se quedaban aquí, que normalmente eran los jefes de familia, que venían a pasar la noche, tampoco están. Hoy es una de las tantas noches frías que hubo durante el año, particularmente esta toma ocupó gran parte del invierno y fueron noches realmente muy terribles en cuanto al frío. Bueno, hoy volvió a ser una noche fría, pero ya sin personas que estén aquí. Pasa que me quedé pensando un poco en lo que decía Lorena, ¿no? Lorena Toso, que nos preguntaba, bueno, ¿quién es el que está de alguna manera, hay alguna fuerza política por detrás que está alentando esto? Y esto parece ser, aquellos que tenemos más de 40 años, el juego aquel del Don Pirulero, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Ese juego que decía que uno tenía, pero que nunca se encontraba quién era el responsable. Bueno, esto parece ser un fiel reflejo de eso. Nunca vamos a saber, quizás nunca nos vamos a enterar quiénes son los que alentaron la toma o no. Lo cierto es que aquí había más de 1000 familias que estaban viviendo, o por lo menos que estaban reclamando por parte de un terreno, ocuparon el de Guernica, y ahora han sido desalojados. Estas son las primeras 24 horas todavía del desalojo. Vos podés ver aquí el reflejo de lo que fue una precaria vivienda donde hubo gente que tenía la intención de vivir en estas condiciones. Bueno, estas ya no son las condiciones, pero con estas pocas chapas, con estas pocas maderas, intentaban construir y quizás querían tener un futuro con esto. Ahora el futuro quedó derrumbado como los ves aquí. Terrible las imágenes, Fernando. ¿Qué dicen los vecinos con respecto a estos desalojos? Los vecinos, bueno, hay como decisiones bien definidas. Los vecinos están muy cerca de un barrio cerrado, de un country, de aquí de la zona, que, bueno, obviamente estaban en contra. Y otros vecinos que están en la vereda del frente, que son de alguna manera los que alentaban la toma, porque muchos de sus hijos, de los vecinos de aquí, eran los que habían tomado justamente todos estos terrenos. Es decir, depende de qué vecinos estemos hablando. Los vecinos del country o los vecinos del barrio lindero. Cada uno tiene su posición. Mira, a ver, Fernando, ¿tenemos posibilidad de mover, no mover la cámara, sino con la cámara apuntar hacia el sector del country? Más o menos para darnos una idea de cómo estamos ubicados geográficamente. Aquí sí, estamos en la mitad del predio. ¿Dónde estamos? Bien, en la mitad.
Sí, estamos de la mitad más hacia el lado del barrio de donde son gran parte de los vecinos. Vamos a apuntar la cámara a donde está, no sé si se llega a ver o no, si se puede definir, está la noche muy cerrada y oscura. Hay una suerte de arboleda, no creo que se pueda ver. Pero hay una suerte de arboleda desde el lado del country. Hacia donde estás apuntando ahora es el country. Es el country para donde estamos apuntando Ajá. ahora. Vamos a ir girando despacio hacia la izquierda. Ustedes van a empezar a ver algunas luces de mercurio, alguna zona un poquito más habitada. Este es el barrio de donde hay gran parte de los vecinos cuyos hijos han venido a tomar estos terrenos, ¿no? Un barrio bastante más humilde, un barrio de trabajadores, de gente que, bueno, de alguna manera está buscando sus posibilidades, ya sea tomando estos terrenos, no quiero decir aprovechando porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero bueno, de alguna manera quieren llegar a tener este sueño de la casa propia. Bueno, Fernando. este es el sector del que estamos hablando. Y después hay otro sector más hacia... Sí. Fernando, esas viviendas que recién acabás de describir, son viviendas de material, ahí sí está, hay servicios, hay agua, hay luz. ¿Cómo es la situación de esas construcciones que recién nos describiste? Es un barrio, por ejemplo, algunas calles tienen un mejorado, otras no, son simplemente una huella, lo que serían las calles. Son viviendas que se notan que son personas que quieren progresar, que están en construcción, pero son este tipo de barrios que se están construyendo casi de forma perenne, ¿no es cierto? Donde siempre se le está agregando algún revoque, se le está agregando alguna pared, se le está agregando alguna habitación. Son esas típicas casas que van creciendo de acuerdo va creciendo la familia. Es decir, un barrio obrero como el que se conoce en casi todo el conurbano. Distinto al barrio de casas que se habitan una vez que están terminadas, como son tipo barrios cerrados, barrios country, Claro, que es Fernando, el barrio que está eso te enfrentado quería de alguna preguntar manera justamente, a ¿pudiste este otro hablar? barrio Sí. obrero. Fernando, ¿pudiste hablar con los vecinos del country? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Qué te dijeron? Estuvimos, bueno, sí, no hoy, pero sí hemos hecho otras notas durante el tiempo que duró la toma. Pudimos hablar con vecinos de ambos de los sectores, ¿no? Algunos, claro, cada uno defiende lo suyo. Los vecinos de los country no quieren esta toma porque, bueno, temen que se convierta más que en un barrio progresista, que se convierta en una villa de asentamientos y demás. Y los vecinos de este barrio obrero, que bueno, obviamente están a favor de la toma, porque dicen, bueno, aquí van a ir a vivir nuestros hijos, quienes van a progresar como lo hicimos nosotros cuando vinimos a estos terrenos que donde estamos viendo ahora. Claro. Ahora, Que Silvia, también fue una toma. Silvia, ¿no? ¿cuántas personas hoy, de las que estuvieron ahí en la toma de Guernica, van a dormir en la calle? Hoy. Mira, la verdad es que imagínate que hoy cuando estaba todo el barrio se corrió hacia una ruta, hubo reuniones de los barrios. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Sabemos que los que estaban hoy ahí en la estación de Guernica eran alrededor de 50 familias que se habían quedado ahí, pero otras se fueron trasladando hacia estas casas o bueno, realmente no sabemos, no tenemos dimensión porque bueno, fue una desbandada y realmente incluso había gente que estaba desaparecida, que no se sabía dónde estaba. Bueno, digo que no fue una cuestión organizada, imagínate que fue una situación que comenzó a las 4 de la mañana y que fue un desbande generalizado. La verdad es que nosotros que conocíamos eso, que fuimos parte del censo, porque hicimos el censo junto con la provincia de Buenos Aires, sabíamos de la realidad de muchas familias, de que había mujeres que habían salido de sus casas por situaciones de violencia y se habían llevado de los chicos. Bueno, había familias que estaban viendo en la calle que habían ido al predio y que lloraban de que iban a volver a la calle. O sea,
La verdad que la dimensión real de cómo está la situación en este momento, bueno, la tenemos parcial por lo que fue, por la forma, digamos, en la que sucedió. Silvia, sabemos que te tenés que ir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Ahí estamos, muchísimas gracias. Bueno, Lorena. Sí, quiero hacerle una pregunta a Yamil porque me quedé pensando en algo que decía recién con respecto a la posibilidad del armado de estos planes, de estos proyectos, obviamente con una proyección hacia el futuro con visos de realidad, por supuesto, porque las promesas de viviendas para la gente que menos tiene son promesas que venimos arrastrando históricamente en la República Argentina. Vos decías, los recursos están. ¿Cómo se podría llevar adelante un plan que efectivamente funcione? Porque cuando uno escucha el plan del gobierno de Axel Kicillof, lo que entiende es que hay una diversidad de proyecciones que muy probablemente este tipo de familias queden afuera de eso. Bueno, a ver, primero que hay que entender que hay una multiplicidad de realidades que requieren soluciones distintas. Lo planteabas vos antes, cuando uno piensa políticas públicas tiene que segmentarlas. Hay casos donde se accede con un crédito blando, otro donde quizás hace falta llegar con algún tipo de solución habitacional más inmediata, pero vamos a una cuestión más general para no empantanarnos en algo difícil. Por un lado, es cierto que en la provincia de Buenos Aires hay una enorme cantidad entre terrenos municipales, provinciales e inclusive nacionales ociosos que perfectamente podrían destinarse a la generación de viviendas o de algún otro tipo de instancia productiva y demás para ayudar a las familias de menores ingresos. Pero también es cierto que hay distintos fondos, distintas reservas, hasta mismo en bancos públicos y demás, de fondos que tienden a estar paralizados o tienden a tener una rentabilidad baja. Perfectamente se podría destinar esos fondos al desarrollo inmobiliario mediante préstamos, mediante subsidios dirigidos al desarrollo habitacional, pero que eso genere como contrapartida un crédito contra esas familias que tomaron ese... O sea, que esa gente tenga la obligación de repagarlo. Esto es lo que hay que romper. Al modo de los microcréditos o al modo de la construcción por mano propia o algo parecido a eso. Primero que hay un terreno que sirve de garantía real para sustentar esta cosa que se está dando. Digo, pero aparte, a las personas que están ahí, si efectivamente lo que están buscando es resolver su vivienda, como debe ser el caso de la gran mayoría, van a encontrar los medios para poder repagar esa deuda. En todo caso, el Estado debe arbitrar los medios para ir ajustando la cuota para que nadie se funda tratando de tener una casa. Ahora, eso requiere articulación del sector público-privado, del sector financiero con el sector público, pero ante todo hay que romper con el paradigma de pensar que hay que regalar cosas para resolver problemas. Ese es el punto de partida para empezar a resolver de manera sustentable este problema. Yamil, si los recursos del Estado estaban, las negociaciones venían teniendo un curso hasta ayer a la tarde. ¿Esta era la solución más humanitaria para resolver el problema? ¿La forma violenta en la que fue el desalojo de esta madrugada? Una cosa es que los recursos estén latentes dentro de las arcas del Estado y otras cosas que hayan sido afectados para esto. Acá lo que se había hecho era afectar una cantidad de plata para subsidiar provisoriamente el problema. No es que hay una solución de fondo, nadie nos propuso, che, vamos a resolver el problema habitacional de los bonaerenses, donde 1 de cada 3 familias bonaerenses es pobre, con este plan hacia adelante. Entonces, creo que acá en todo caso lo que se propuso para tratar de evitar el desalojo era, les tiramos un subsidio, nadie está hablando de cómo solucionar el problema hacia adelante. Yamil Santoro, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche. Gracias por la invitación. Ahí estamos, muy bien. Atención, 22:52.